Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Gonzalo los saluda de este lado. En el día de hoy traigo un video como para cambiar un poco la estructura que venimos trayendo. Y claro, siempre uno cuenta las buenas. Hoy vengo a contarles algunas malas por las que pasé estando en el mundo cripto. Por supuesto, la mayoría de los videos que uno puede encontrar en internet de un montón de personas son contando cómo ganaron miles y miles de dólares. Hoy les voy a contar en mi caso particular cómo es que perdí miles de dólares. Les voy a contar 3 errores que cometí y que hoy en día intento siempre no cometerlos, intento siempre estar atento a eso para no volver a tropezar con la misma piedra. Y me gustaría que ustedes no tengan la necesidad de pasar por esos mismos errores para aprender las lecciones que efectivamente fui aprendiendo. El primero de los errores que cometí fue creer ciegamente en un proyecto. Lo cierto es que en el mundo cripto, más precisamente en Bitcoin, estoy desde alrededor del año 2016-2017. Si bien antes ya había escuchado hablar de Bitcoin, nunca había comprado hasta ese momento. Fue antes del bull run, antes del pico ese que hubo hasta los casi 20.000 dólares de aquel momento. Ya había comprado antes. El tema es que no entendía bien de qué se trataba, no tenía mucha idea de qué eran las criptomonedas y demás. Entonces lo cierto es que fui comprando Bitcoin, pero nunca me había metido a invertir en criptomonedas, a intentar hacer trading, a intentar comprar y vender y demás. Año 2022 me sorprendió en ese momento, realmente recibí un sopapo bastante fuerte. Si todavía no vieron ese video, se los voy a dejar acá arriba porque ya en el 2022 contaba algunas cositas que me fueron pasando y efectivamente sufrí el golpe de lo que fue la caída de Anchor Protocol, más precisamente de Terra Luna. Para quienes no lo conocen, fue un proyecto donde ustedes colocaban UST, que era una stablecoin, como decir hoy en día USDT, pero por supuesto tenía muchísimas diferencias. El tema es que no era tan consciente de eso en ese momento. Si bien entendía que había algunos riesgos, no pensé que efectivamente iba a pasar lo que pasó. En ese entonces había tomado USDTs que tenía, es decir, tethers, los había transformado a USTs. Y lo que sucedía era que si ustedes dejaban esos dólares, porque eran stablecoins, los dejaban invertidos en Anchor Protocol, que era una web, más precisamente se podría decir un protocolo descentralizado, ustedes recibían un 19% anual de retorno en dólares. Es decir, ustedes ponían 100 dólares, dentro de un año iban a tener 119 dólares. Por supuesto, al principio estaba muy copado. Esa stablecoin era algorítmica, lo que significaba que el precio se iba regulando automáticamente y se suponía que siempre iba a mantener la paridad con el dólar. Como les decía, año 2022 me encuentro de vacaciones, tuve la posibilidad de viajar a Europa, estuve dando vueltas por allá. ¿Y qué es lo que sucedió acá? Sabía que había riesgo, realmente lo sabía, de hecho, como les digo, está en los videos que fui subiendo en este canal, también lo había comentado en Instagram. Sin embargo, hubo algunos exchanges, no voy a decir cuáles porque la idea no es quemarlos, pero hubo algunos exchanges que empezaron a hablar de este proyecto, incluso cuando todo iba en contra del mismo, empezaron a listar la stablecoin en estos exchanges que les comento, empezaron a hablar muy bien, empezaban a dar retornos y un montón de cosas más. Entonces dije, che, pará, si grandes actores del mercado están entrando, ¿por qué voy a salir? Y ese fue uno de mis mayores errores. Hoy en día me acuerdo, por ejemplo, de lo que fue la crisis subprime del año 2008, donde efectivamente hubo bancos que sabía que los bonos no valían nada, los bonos de aquel entonces, y sin embargo, como ellos tenían tantos bonos de esos, tantos miles de millones de dólares, a la gente les seguían diciendo que eran confiables, porque ¿qué es lo que hicieron? Haciendo esto, ellos vendían los bonos, se los sacaron de encima y cuando finalmente ya no tenían tantos bonos encima, lo que dijeron fue, che, estos bonos efectivamente no sirven para nada. Por supuesto, los que perdieron fueron todos aquellos que le compraron a los bancos aquellos bonos. Bueno, acá pasó algo similar y efectivamente uno de los aprendizajes que saco es que no tengo que confiar, no hay que confiar en las noticias, ni siquiera cuando hay grandes actores involucrados. Por supuesto, es algo que pesa al momento de tomar la decisión. Es importante, pero lo que quiero llegar es a que no es lo absoluto, eso no nos da ninguna garantía al 100%. Efectivamente, para redondear la historia, estaba de vacaciones y de un día para el otro esa paridad de 1 a 1 se perdió
y a los pocos días eso que valía $1, cada uno de esos tokens pasó a valer 11 centavos dólar. Por lo que había perdido prácticamente toda mi inversión y encima lo peor es que gran parte de esa inversión venía de USDTs que tenía. Había vendido otras criptos, nunca vendí Bitcoin, eso lo aclaro, pero había vendido otras criptos para meter dinero ahí porque parecía confiable, todo el mundo estaba metiendo dinero y efectivamente perdí bastante dinero. Ahí realmente fueron miles de dólares que había metido. No llegué a retirarlo, me dejé llevar por las noticias, confié en terceros y ese fue un grave error. También tengan en cuenta que Terra estaba dentro del top 10 de criptomonedas en el mercado, es decir, de market cap. No es que estábamos hablando de un proyecto pequeño. Así que aún siendo que estaba dentro del top 10, eso es algo que me queda hoy en día. Aún siendo que hay criptomonedas que están ahí, permítanme desconfiar. Quizás hay que tenerlo en cuenta para saber cuándo entrar y cuándo salir, y esto me lleva al siguiente error que cometí, que fue quedarme meme coins. En su momento, cuando estaban de moda, más precisamente creo que todo explotó también allá por 2021-2022 con el caso de Dogecoin, que todos decían que si iba a $1, si iba a $1. Bueno, lo que me pasó a mí fue que compré en torno a los 10 centavos, por decir algo, 8 centavos más o menos, y estaba por vender cuando estuvo alrededor de 30 centavos, es decir, estaba metiendo un por 3 más o menos, un por 4, porque el precio promedio era este que les estoy comentando. Y como en todos lados se empezaron a decir que iba a llegar a $1 y demás, yo dije, bueno, me lo quedo, yo compré tan abajo, me resirve. El tema es que efectivamente algo que no estaba teniendo en cuenta es, ok, ¿cuál es el fundamental de Dogecoin? ¿Cuánto Dogecoin se emite? Hay un montón de cosas que en ese momento no había averiguado porque sencillamente no me interesaba o ni siquiera sabía que existían ciertos conceptos y por supuesto me quedé adentro, después me comí la caída hasta que en un momento dado terminé vendiendo en pérdida. Por supuesto terminé vendiendo por miedo, me dejé llevar por las emociones y eso me hizo perder bastante dinero. Sin embargo, aclaro, la mayor pérdida que tuve fue con Anchor Protocol y lo que fue Terra. El caso de Dogecoin en porcentuales no llega ni cerca a lo que fue el primer caso que les estoy comentando, pero sin embargo también me llevaron a pérdidas. Así que una reflexión que puedo hacer sobre las meme coins es que son para entrar y salir. Hay que entrar y efectivamente tomar ganancias en algún momento y retirarse. Por supuesto, uno no sabe hasta qué punto va a llegar. Y ahí está el temita también. Uno quiere comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto. En mi opinión, eso no es posible, es prácticamente imposible. Por eso hoy en día con agarrar un pedacito de la subida de una meme coin o de una altcoin, para mí está más que bien. Recuerden, no son recomendaciones, es sencillamente mi opinión. Les estoy contando mi experiencia de lo que fui viviendo y cómo hoy veo las altcoins y cómo veo las meme coins. Las veo como eso, sencillamente como una inversión para entrar y en algún momento determinado salir. No quedarme por siempre dentro, después veo si convierto a dólares, si compro otra cosa, si compro más Bitcoin o lo que sea. Pero en definitiva, incluso eso es algo que les vengo comentando en mis redes. Si todavía no me seguís, te invito a que lo hagas. Están los links en la descripción de este video. Les vengo comentando que en este ciclo mi idea es ir tomando ganancias, sobre todo de la cartera, por ejemplo, de Bitcoin que tengo para vender. Hay otra cartera que no toco y que no pienso tocar, pero efectivamente hubo algo de Bitcoin que estuve comprando para vender en la subida de este ciclo. También hubo algunas altcoins. En Instagram les conté todas las que fui comprando y efectivamente mi idea es venderlas. No planeo quedarme con esas altcoins ni siquiera con esos Bitcoins. Incluso también los compré como venta. Recuerden la importancia de tener distintas carteras. Por supuesto va a haber un monto de Bitcoin que nunca se vende, después otro que está proyectado de acá a algunos meses y otro que es una cuestión de semanas. Y ya para ir llegando al tercer error que cometí y que les quiero contar en este video, fue efectivamente operar por emociones. Si ustedes analizan esto que les vengo comentando, efectivamente en parte se podría decir quizás que fue avaricia por un lado, también se podría decir por supuesto que fue falta de expertise en esta área o falta de conocimiento, y el hecho de no utilizar stop loss fue algo que me quedó súper mega marcado. Un stop loss, para quien no sabe, es una orden de venta que se ejecuta en un precio específico. Supongamos que compramos un activo en $100 y no queremos asumir más pérdida que el 10%. Entonces lo que hacemos es poner una orden
que se va a ejecutar solo si el precio llega a determinado valor. En el ejemplo en que no queremos perder más de un 10%, bueno, si compramos algo a $100, lo que hacemos es configurar que si el precio llega a $90, vendemos a ese precio. Y bueno, vamos a estar perdiendo solamente un 10% o $10 en ese caso. Si hipotéticamente el precio sigue bajando, nosotros vamos a tener la posibilidad de volver a incorporarnos y agarrar un precio promedio más bajo de compra. También se puede utilizar cuando un activo sube, es decir, supongamos que compramos a $100 y el precio se fue a $160, bueno, nosotros podemos hacer dos cosas. O vendemos a $160 o subimos un stop loss en un precio que ya nos deje en ganancia, por ejemplo $130. Estos simplemente son ejemplos. De esta manera nosotros dejamos correr el precio y en el peor de los casos vamos a estar ganando un 30% si ese precio se va a $130, es decir, vamos a estar saliendo en ese monto. Bueno, todo esto que les estoy explicando, por supuesto hay un montón de estrategias que hablan de stop loss, de take profit, que es un número en el cual ejecutamos la orden de venta si llega a cierto punto que nos va a estar dando determinada ganancia. Bueno, hay un montón de configuraciones que podemos setear, pero a lo que quiero llegar con esto es que efectivamente el stop loss fue algo que aprendí a lo largo de los años que es sumamente necesario. Por supuesto puede haber posiciones que ustedes abran y que no necesariamente quieran colocarle un stop loss. Es decir, puede haber una posición de, les doy sencillamente un ejemplo, si tienen una cartera de $10.000, puede haber una posición de $100 a la que no le quieren poner stop loss. Es como, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Porque, ¿qué pasa si pones un stop loss en 90 y el precio llega a 89, te sacó el stop loss y después sube? Bueno, ahí te perdiste efectivamente el activo en un precio que quizás había sido en realidad bueno. Por eso es que hay que tener varias cositas en cuenta. Pero bueno, ya para ir redondeando, ¿qué me llevo de este tercer punto entonces? Utilizar stop loss y no operar por sentimientos. Veía una noticia, una velita verde, pum, iba y compraba. Después bajaba, vendía en rojo, hacía todo al revés. Por eso es que siempre hago tanto hincapié en seguir una estrategia. Puede ser una estrategia de ustedes, puede ser una estrategia de alguien más. Lo importante, por supuesto, es que si es de alguien más, entiendan en qué consiste esa estrategia y tienen que seguirla a rajatabla. Lo importante es que no operen por emociones y siempre tengan en claro por qué es que están haciendo lo que están haciendo. Muy bien, gente, eso fue todo por hoy. Quería compartirles esta experiencia y efectivamente si los ayuda a ustedes me va a estar alegrando un montón. Ya si ayuda aunque sea a una sola persona esto que estoy comentando, realmente me va a ser muy gratificante, porque de eso en definitiva se trata la idea de compartirles esta experiencia que fui teniendo a lo largo de los años. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte, me vas a estar ayudando un montón y para vos son solamente 2 clics. Gracias por ver hasta el final, compartilo con quien creas que pueda interesarle. Nos vemos en un próximo. Chao.